Esta entrevista podíamos empezarla con Bad Bunny o Bizarrap. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. O con una música pues más celestial. Un poquito más y llegas a Lauda Ruiz de Azúa a meter a Rosalía, incluso en los domingos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y sorprendida como todos por lo de Rosalía. Te ha copiado esto. Bueno, no sé, hay alguien que diría que es intervención divina, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar coincidencia de algún tipo. Sí. La promoción está muy bien. Ha llegado justo a tiempo. Bueno, ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, que impone decirlo porque es una cosa muy, muy significativa. ¿Dónde has puesto el premio? No, bueno, está en una estantería donde pongo ahí como los premios y tengo que decir que está al lado del Goya que me dieron por dirección Nobel y el Feroz por guión que me dieron por Los Lobitos. Está en esa estantería. Bueno, es que vas a tener que hacer obra para ir metiendo porque vamos, esto es imparable. Bueno, eso la verdad que ha sido un regalo, ¿no? Ese tipo de que pasen ese tipo de cosas es un regalo, ¿no? Para las películas, así que nada, lo hemos celebrado mucho y nada, luego a lo siguiente, ¿no? Decías esa noche cuando recogiste el premio en San Sebastián, se puede intentar entender algo que es ajeno a ti, pero entenderlo no es legitimarlo, validarlo. ¿Por qué quisiste decir eso? ¿Por qué decir eso? ¿A qué te referías? Porque creo que mi aprendizaje ya cuando la película entró en contacto con el público, ¿no? Fue que el público, independientemente de cuál fuera su creencia, su relación con lo religioso, agradecía mucho como tener ese espacio para poder cuestionarse cosas, incluso para poder viajar como a través de personajes que no fueran exactamente ellos mismos, ¿no? O sea, y entonces, claro, creo que para que eso pueda ocurrir es porque entendemos que se puede intentar realmente comprender algo, ¿no? O plantearte preguntas en torno a algo y quitarnos ese miedo a intentar comprender algo que no es ajeno, porque pensamos que podemos estar como legitimando algo, ¿no? Que no nos gusta o que nos incomoda, ¿no? Yo creo que está bien quitarse ese miedo en la ficción, ¿no? Y hay una cosa con los domingos que no siempre pasa en los festivales, y es que la Concha de Oro es una película que ha gustado a los tres, digamos, a tres grupos distintos, ¿no? O el jurado, porque la premia, la crítica, porque hubo muy buenas críticas, y el público, porque yo fui a comprarme una colonia y me hablaron de los domingos. O sea, pues eso es buena señal siempre. Eso es buena señal. La película. Entonces, ¿eso qué pasa? Que genere un debate, que sea una película de la que se hable muchísimo, que casi no se agote y que todo el mundo te pregunta ¿y tú qué opinas de los domingos? Esto no se da siempre. Y hay algo que tú tienes que con las tres películas, la serie y Cinco Lobitos, has generado, y es que son temas que un algoritmo no los pasaría. O sea, nadie te diría, uy, esto no tiene interés para la gente. Y sin embargo, cuando esos temas llegan a los cines o a la televisión, la gente hace esto, comenta todo el rato y hay un interés. No sé lo que pasa en la taquilla porque nadie lo sabe y estamos en momentos difíciles, pero de entrada son películas que interesan a la gente. No sé cómo te manejas con esto, cómo lo llevas, que es muy bonito, pero bueno, y no sé si te has planteado qué tengo yo para romper el algoritmo así de esta manera. Pues hombre, sí, ya piensas, ¿no? Vas reflexionando sobre tu proceso artístico, ¿no? También sobre las consecuencias, sobre todo cuando son así de bonitas, de que algo así pase, ¿no? Al final, yo la poca conclusión que saco en torno a esto es que sí que tiene que ver con que si tú, o yo al menos en el proceso de creación, yo estoy trabajando más con preguntas que me resultan complejas, yo manejo varias hipótesis en torno a lo que les puede estar pasando a los personajes, en torno a lo que se puede argumentar, en torno a estos dilemas que muchas veces planteaban, ¿no? Quizás más claramente Querer o Los Domingos, pues que luego eso se puede traducir en una película, ¿no? O sea, que no siempre hay que construir las películas con certezas absolutas sobre algo, ¿no? Que se pueden construir películas como con cuestionamientos, como con preguntas concretas, ¿no? No generales, ¿no? Ni vagas, ¿no? Pero con preguntas concretas, ¿no? Y que luego, bueno, en este caso, al menos en lo que llevo visto así de coloquios y de preestrenos, los espectadores entienden que se les está invitando a ese tipo de conversación, ¿no? Y incluso la pueden disfrutar mucho, ¿no? Tú no tuviste esa revelación mariana, sino que sí conociste a una chica, ¿no? Nunca es tarde, Alauda. No, pero hace tiempo conociste a una chica o te contaron la historia que se había metido a monja. ¿Fue difícil convencer a los productores de entrar, de decir, vamos a hacer esta historia?
con confianza plena en ti, en lo que podías crear a partir de esta historia? ¿O cómo ha sido eso también? Porque de primeras puedes decir, oye, en 2025 no vamos a eso, pero hay una confianza en ti indudablemente. Sí, tengo que decir que no fue difícil, en el sentido de que cuando yo sí tenía un poco de miedo, digo, van a pensar que estoy loca porque este tema, ¿de dónde sale esto? O sea, bueno, pero es verdad que una vez que lo comenté con ellos, en esa primera conversación ya todos nos pusimos a hablar y pasaba un poco lo que pasa con la película, ¿no? Es que de repente cada uno empieza a hablar de la educación que ha recibido, si es laica, si es religiosa, cómo se siente respecto a eso, qué haría él si esto pasara en su familia, si alguien, no sé, disparaba muchísimas cosas de repente el tema, ¿no? Entonces yo creo que más que el tema en sí, fue ver todo lo que podía activar esa premisa, ¿no? de la vocación religiosa en el 2025, ¿no? Y luego yo creo que bueno, no sé, tengo la suerte de que tengo unos productores que quieren hacer películas que te gusten, más allá de que efectivamente, pues a veces sí que hacíamos bromas sobre, claro, bueno, este tema pues a priori no está de tendencia, ¿no? O sea, quiero decir, no es una tendencia de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, confiando en que podía activar ese tipo que pudiera llegar Rosalía y... Pero mira, a veces por eso digo que está bien confiar en que si a ti te interesa, ¿por qué no le puede interesar a otro, ¿no? Sí. Como en 5 lobitos y en Querer, aquí también está la familia en el centro. De hecho, es muy interesante ver cómo retratas a este tipo de familia también desde otra perspectiva. ¿Qué tiene la familia para que te interese abrir esos temas, pero a través siempre de una institución como la familia? Claro, la familia es apasionante como retrato de relaciones humanas, ¿no? Pero y también como institución, ¿no? Y en el caso de yo creo que en Querer ya lo toqué un poco, y en Los domingos me he animado más, ¿no? A hablar de hasta qué punto es una institución que nos mantenemos que nos empeñamos en mantener a través de los relatos que nos contamos a nosotros mismos, que le contamos a los más jóvenes de la familia, ¿no? Que muchas veces les ocultamos cosas o por protegerles o porque son incómodas, ¿no? Y hacemos un relato de familia como que no pasaba nada o que nunca ha pasado nada. Y ese empeño, ¿no? Sobre todo aunque se sienta a veces una obligación, en reunirnos en Navidades, en la mesa de los domingos, ¿no? Aunque muchas veces, o sea, practicamos los rituales, pero no sé si nos los creemos, ¿no? Si realmente creemos que hay esos afectos tan genuinos, ¿no? Y es una institución muy fuerte, ¿no? Porque cuesta mucho romper con la familia, ¿no? De hecho, en la película se ve que, hasta qué punto muchas veces también tiene que pasar algo como más material, más concreto, ¿no? Para romper. Para que eso salte por los aires, ¿no? Y cuando salta por los aires ya no solo lo material, lo concreto, ¿no? Sino que salta todo lo demás, ¿no? Todo lo que has ido cargando, ¿no? Sí. Y en esa autopsia familiar, que es casi la película, ¿no? Nos preguntábamos también cuántas versiones de guión ha tenido esta película, porque claro, es una película hecha también con mucho peso, contrapeso, tira y afloja, casi un combate, ¿no? Tiene algo de ring la familia y esas comidas de los domingos. ¿Cómo ha sido el guión pulirlo para ser tan preciso? Pues yo no sé si llegamos como a una versión 7 o algo 8, ¿no? Pero la manera de pulirlo era... yo lo que descubrí que para mí la manera de pulirlo era hacer muchas veces el viaje individual de los personajes, ¿no? Yo hacía como reescrituras diciendo, ahora voy a viajar desde Maite, todo el guión, ¿no? Y cuando ya sentía que había un viaje ahí completo, que era interesante, que hablaba de cosas que me interesaban, o el viaje de Ainara también, o sea, como plantearme qué momento realmente necesito de este personaje para hablar de todo lo que quiero hablar, ¿no? Entonces tuvo que ver mucho como con intentar entrar en la cabeza, yo creo, de cada personaje y hacer muchos viajes, ¿no? Cuando escribes muchas veces estás como revisando el guión desde ahí, ¿no? Desde la cabeza de cada uno. Y en lo formal, porque claro, da la sensación de que la austeridad de Querer, ¿no? que era muy, muy curiosa, se mantiene también aquí, en un lugar donde, pues la iglesia es de todo menos austera, al menos la iglesia católica. la anglicana es otra cosa, pero ¿cómo ha sido también esa elección de construirlo todo, de que no hubiera una obnubilación por los dorados, los altares, pero a la vez los planos contra planos de los personajes? No sé cuál era un poco el leitmotiv de esa dirección. Bueno, primero hay una cosa, y es verdad que yo tiendo a construir mucho en torno a la dirección de actores, ¿no? Siempre es como para mí como los primeros ladrillos que pongo, ¿no? Y luego ya empiezo a pensar en torno al lenguaje o a dónde colocar la cámara.
Y en ese sentido creo que casi siempre me lleva como algo más austero a nivel de lenguaje, ¿no? Por intentar preservar que, bueno, confiar en que va a pasar algo humano y algo vivo en esos actores, en estas escenas que hacemos, ¿no? Y que la cámara lo capture como con cierta limpieza, ¿no? Como sin intervenir ni estorbar, ¿no? Y poder aguantar el plano luego en montaje, ¿no? Entonces eso ya de entrada me lleva a una cierta austeridad. Y luego creo que era... Claro, yo en esta película siempre pensaba, tengo dos mundos como muy distintos, lógicamente, ¿no? O sea, de hecho, dos visiones del mundo completamente distintas, ¿no? Pero creo que me interesaba retratarlos como... O sea, ser como muy leal a las subjetividades de los personajes, a lo que ellos defendían, ¿no? No interferir con eso, tampoco con la cámara, ni con los efectos de sonido, ni cargando como las tintas como en ninguna subjetividad, ¿no? Sino que el espectador pudiera realmente entender que todos los personajes sienten lo que sienten, ¿no? Desde un sitio muy, muy honesto. Entonces creo que se me ha llevado a esa austeridad formal, ¿no? Y también a la hora de entrar en el universo monjas, el universo coro adolescente, ¿qué has descubierto en ese proceso? Porque también, por ejemplo, en Ainara es un personaje que también encarna cierta soledad adolescente, que a lo mejor también hay una identificación, que todos de adolescentes nos hemos sentido un poco incomprendidos, ¿no? Del mundo que te rodea, tú lo llevas un poco más al extremo, pero ¿qué has aprendido en este proceso, por ejemplo, de la juventud? Pues mira, esto ha sido muy bonito porque ya en algunos de estos pases de preestreno, de repente... ¿no? Gente joven alejada del tema de la vocación religiosa, pero de repente entendían el viaje de Ainara como ese momento en que tú igual tienes que decidir tomar un camino que tu familia no espera de ti, que sabes que va a contracorriente, que sabes que te va a juzgar de alguna manera, ¿no? Y lo difícil que puede ser eso. Y eso sí me ha llegado mucho de la gente joven, ¿no? El cómo enfrentar eso y cómo eso se puede llegar a vivir en soledad, más allá de la vocación religiosa, ¿no? Que lo vivían como más en términos de su propia libertad individual para tomar según qué decisiones, ¿no? Y lo difícil que podía ser eso a veces cuando eres el adolescente o el joven de la familia, ¿no? Y tu familia, pues bueno, ya tenía unas expectativas sobre ti. Y más en un caso como este, que es curioso porque ella no es mayor de edad, no ha superado el duelo por la muerte de su madre. Claro, esa vulnerabilidad es lo que hace la película mucho más porosa a la hora de decidir, bueno, está tomando la decisión libre, no la está tomando, hay una sobreprotección. ¿Cómo actuamos ante un caso concreto así? Porque era importante que tuviera el personaje ese tipo de matices. Bueno, era muy importante, ¿no? Porque yo creo que en la película hay un cuestionamiento de hasta qué punto es una vocación religiosa, es un sentimiento genuino o realmente se construye desde lo humano, ¿no? Y cuando piensas en cómo se puede construir desde lo humano, claro, tienes que barajar que pueda haber algo ahí afectivo familiar jugando, o una pérdida, o un mundo religioso adulto que empuja o influencia de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que me interesan las líneas como muy finas, ¿no? Entonces es como, bueno, yo creo que está bien preguntarse si estas figuras de autoridad religiosa que aparecen, por ejemplo, están acompañando desde su propia experiencia o están empujando en alguna dirección, ¿no? O sea, la línea es fina, ¿no? Pero se puede cruzar esa línea, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Y en el caso de la familia y de la pérdida, igual, claro, si tú pierdes a alguien muy joven, ¿no? Perder a alguien suele ser siempre algo muy doloroso, ¿no? Y más una madre, ¿no? Entonces, si has perdido a tu madre a los 12 años, eso ya te coloca en, bueno, ya has tenido un contacto con la vida, de que la vida es un sitio, bueno, puede ser muy, muy duro y muy hostil, ¿no? Entonces, bueno, ya te genera de alguna manera otras preguntas, ¿no? A una edad muy temprana, ¿no? Entonces, ¿cómo juega eso, ¿no? ¿Cómo juega eso en querer buscar refugio o certezas en otro sitio, ¿no? Y es interesante también porque, aunque es más de forma colateral, pero como contrapunto también, se habla de cómo hablamos y del sexo, ¿no? De qué relación tenemos, que también la película querías mostrar, pues esto, que en determinadas familias, pues la educación sexual o por el entorno en el que creces, hay mucho de lo que hablar todavía, sigue siendo como más tabú casi que meterte a monja. Bueno, sí, el tema de la sexualidad, además, bueno, y del deseo, casi diría yo, sobrevuela la película, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque también Ainara se está enfrentando como a sus primeros deseos, ¿no? Que pueden ser como muy, muy, muy intensos, incluso deseos en lo sexual, porque hay un chico real, ¿no? compitiendo con Dios, pero también su deseo, ¿no? más visceral y más espiritual de otras cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo lidiamos ahí con el deseo, ¿no? Y en ese sentido se suele hablar muy poco de sexualidad con naturalidad.
y también del deseo, ¿no? Incluso yo diría con cierta naturalidad, ¿no? Del deseo ahora te preguntamos por OnlyFans, que es el siguiente proyecto, que no sé si tiene que ver o no con las monjas. Yo tampoco lo sé todavía. Investígalo y nos lo cuentas, que lo harás muy bien. Pero sí que tenemos que preguntarte por el personaje de Patricia López Arnaiz, que es muy significativo. Y claro, es verdad que es un personaje que unos odian, otros aman. Yo sería Patricia, pondría un golpe sobre la mesa. No sé si la idea de acabar con ella viene un poco por ahí y es la mirada o es la mirada de la sociedad. Bueno, yo quería, la película se construye con esos dos puntos de vista, ¿no? Con el de Patricia y con el de Ainara. O sea, para mí no hubiera tenido sentido la película solo con el viaje de Ainara, ¿no? Era importante el viaje de Patricia también. Y sin hacer spoiler, es verdad que la película, digamos que con el personaje con el que termina es con el de Patricia, ¿no? Bueno, porque para mí era importante terminar en el mundo de la incertidumbre, que es el mundo que habita Patricia, ¿no? En el sentido de ella no es creyente, no cree en esa divinidad y entonces, bueno, se queda en el mundo donde no hay certezas, donde hay que lidiar en el día a día, donde uno pone los afectos, donde pone la fe, ¿no? De otro tipo. Y para mí era interesante como que quedarme en ese mundo, creo que porque la mayoría estamos en ese mundo, ¿no? Incluso independientemente de que seas creyente o no creyente, creo como que algo que la mayoría estamos en el mundo más de la incertidumbre, ¿no? Y de que la vida es complicada, que no en el del convento, ¿no? Digamos que, bueno, donde hay más certezas de alguna manera. Y ahora OnlyFans. Bueno, ¿cómo va el proyecto? ¿Documentación o has empezado a escribir o no te deja esta promoción inmensa? Pues ahora está parado por esta promoción, pero bueno, bienvenida sea la promoción, ¿no? Para los proyectos, pero sí, ahora está parado, pero bueno, estamos todavía empezando a hablar, documentándonos, porque también es un terreno pantanoso, ¿no? Entonces ahí estamos entrando poquito a poco, Eduard Solá y yo, sí. Bueno, pues que vaya muy bien. Mucha suerte para los domingos y también para OnlyFans. A Lauda Ruidazo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.